Pues buenas tardes. Antes de continuar con nuestro estudio de este día, sí quisiera hacerles una pequeña recomendación. Yo creo que en los últimos días estamos siendo golpeados muy fuerte y esto es algo natural. Hace unos días, unos 15 días aproximadamente, tuvimos una gran victoria. ¿Y qué viene después de una gran victoria? La resaca, que nos tambalea y nos hace dudar. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que pasa con Elías, ¿se acuerdan ustedes? Va, golpea fuertemente a los profetas de Baal, al proyecto levantado en contra del plan de Dios y después termina en una cueva, ¿no? Y así pasa con nosotros, así que también una de las cosas que quiero pedirles, algo que comentaba el jueves, es que tenemos que hacer una modificación, decíamos, con la cuestión de la oración a la hora de los círculos. Y quiero recordarles únicamente que la oración no es para que dé gracias usted por lo que pasa en su vida, el círculo de oración. Tampoco es para que pida por otra persona, es para que pida por usted. Porque si no los apoyamos a ustedes en la oración, pues es en vano, ¿no? Para eso tenemos la intercesión. Y es importante que los que estamos aquí en casa, cuando veamos otras personas, que ahorita afortunadamente no tenemos, no dejemos absolutamente a nadie solo. Porque acuérdense que esto nosotros lo hemos iniciado a través del Espíritu. Y todo lo que se inicia en el Espíritu debe de continuar y terminar en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos, dejamos un campo abierto para que el enemigo nos golpee. Y él no se anda con tientas, él golpea con fuerza. Esa es una de las recomendaciones de Pablo, ¿no? Dijo, ustedes que han empezado en el Espíritu, pues continúen en el Espíritu, no terminen en la carne, en las ideologías personales, porque puede ser muy fuerte el golpe que nos podamos llevar. Bien, entonces vámonos a la plática número 20 en esta tarde ya, que lleva como título Conquistando el éxito en cuanto a serie, pero como tema es la parte número 3 de Veamos con nuevos ojos. Y hemos venido tocando algo que es interesante, que hace referencia a que nosotros percibimos la vida a través de nuestra manera de cómo vemos el mundo. Y les recuerdo que es el Espíritu Santo que está actuando para poder transformar nuestras mentes. Así es de que recordemos que no solo es importante lo que escuchamos, sino también es importante todo lo que nosotros vemos. Porque con lo que escuchemos y veamos es como vamos formando las ideologías, los conceptos, las creencias. Vamos formando nuestra manera de pensar y la manera de pensar la traducimos en acciones. Entonces, fíjese usted algo que es interesante. Existen, porque estamos hablando de ojos, existen varias enfermedades comunes a los ojos, si quisiera recordar, aquellos que usamos lentes. ¿Por qué los usamos? ¿Qué pasa si ya no usamos los lentes? Una pregunta. A ver, ¿qué sucede? Beatriz, ¿qué le pasa si no usa sus lentes? No ve. Anita. No veo. ¿Tampoco ve? ¿Y Polo? Oh, qué caray. Usted de lejos no ve. Entonces hay problemas muy serios, nos vamos ocasionando otras cuestiones naturales. Jesús dijo, si tu ojo no es bueno, todo tu cuerpo se ve afectado. No veo, vas caminando, la vida te obliga a caminar y ¿qué es lo que sucede? Vas a tropezar, vas a dañarte, vas a ocasionarte algo. De igual manera, si nuestra visión está antepuesta por un obstáculo, pues algo puede suceder.
No podemos llevar buena información a nuestro cerebro, que es el que procesa las acciones y los conceptos. Lucas 11, versículo 34 dice, si tu ojo es malo, también todo tu cuerpo estará entenebrecido. Yo quiero mencionarte de 8 posibles afecciones en esta tarde que pueden tener nuestros ojos para no permitirnos tener una buena visión en cuanto a lo natural. Y quizás tú, cuando fuiste a que te adaptaran lentes, te dijeron, tiene este problema. El primero de ellos es el astigmatismo. ¿Quién no tiene? Y fíjese qué cosas suceden ahí, vamos a ver si es cierto. Una visión borrosa o distorsionada. Y esa visión borrosa o distorsionada lo tenemos para ver de lejos o para ver de cerca. Pues es un obstáculo. La miopía. Pueden ver de una manera muy cercana, sí. ¿Verdad? Muy cercana. Yo a veces estoy sin lentes en algún lugar y estoy así. ¿Está muy chica la letra? No, señor, no, es que no traigo mis lentes, no veo. Puede tener una visión cercana, óptima, ¿sí? Y dificultosa cuando es lejana. Hay otra enfermedad, otra distorsión, otra afección que nos provoca error en el enfoque. No sé si le haya pasado, pero en ocasiones yo he estado con ese problema, como que ni veo cerca ni veo lejos y como que las cosas se me juntan y tengo que cerrar mis ojos, tallarme en que no debo de tallarme para poder enfocar un poco. El glaucoma. Problemas con la visión periférica. O sea, hacia los lados no ves. Y así empieza, de que no tienes cuidado o no hay un enfoque hacia lo que hay alrededor de ti. Pero ¿qué pasa? Que se empieza con eso y al final no puedes ver ni siquiera ni de frente. Lo que mucho escuchamos en estos tiempos son las cataratas, ¿no? Son más comunes. Hay opacidad en los ojos. ¿Por qué? Por una multiplicación anormal de algunas células que van formando como un callo por encima del ojo. Es como una tela que ya no te permite tener una buena visión. Una degeneración macular que va degenerando la rutina con una visión borrosa, vas viendo puntos o zonas oscuras, una distorsión también. O bien el síndrome visual informático, cuando tienes fatiga visual por el exceso de trabajo, exceso de internet, de teléfono, de Facebook, exceso de muchas cosas. Hay ardor, hay comezón, hay resequedad y hay ojos rojos también en este síndrome. Es muy, muy común en estos tiempos. Lo último, que también es común y es temporal en ocasiones, son la conjuntivitis presentada por algunas afecciones de tipo bacteriano. Hay una sensación arenosa en los ojos, hay comezón, hay enrojecimiento y lagrimeo que no te imaginas. Esto es importante porque de aquí yo quiero tocar un adagio que es muy común entre nuestros pueblos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, veamos que esta afección de los ojos es un problema para el cristiano. Y si hay alguien que es el enemigo que se especializa en ciertas situaciones para que no tengamos sensibilidad con lo que nos pasa, lo primero que nos va a afectar es ¿qué? La vista. Afectando la vista, se pueden afectar muchas cosas en cuanto a las relaciones interpersonales que nosotros tenemos por obligación que trabajar. El cristiano como nunca debe de trabajar constantemente en las relaciones interpersonales. No puede haber cristiano en constante golpeteo con otras personas, no importa que no sean de su grupo de preferencia. Por eso Pablo dice, en cuanto dependa de
de ustedes estén bien con todos los hombres, con todas las personas. Bien es cierto que a veces nos llevamos mal. Bien es cierto que a veces hay diferencias en las relaciones con otras personas. No lo podemos evitar en ocasiones. Si depende de nosotros, no pongamos trabas. Si depende de nosotros. Si depende de los demás, pues no puedes hacer nada. Esto es importante. Cuando no hay el enfoque correcto, no hay una situación de realidad en cuanto al comportamiento. Cuando no hay el enfoque correcto hacia la realidad externa, entonces escapamos a un verdadero comportamiento de relaciones. Y todo se va transcribiendo una vez más a ideologías, a conceptos, a creencias, a comportamientos no apropiados. Y esto envuelve, yo quiero tocar principalmente a la familia. ¿Cuántas veces las cabezas de una familia, mamá y papá, no se ponen de acuerdo en una situación? Por el simple hecho de que piensan que ellos son mejor que el otro, o que tienen más derechos que el otro, o se sienten más inteligentes que el otro. ¿Qué es lo que nos hace pensar que somos superior a la persona con la cual convivimos? Si cuando lo que se nos ha venido enseñando por mucho tiempo a través del cristianismo es que neguemos el derecho, si es que verdaderamente somos superiores, que tratemos a los demás como que si los demás fueran mejor que nosotros. Y en el matrimonio viene una situación que es importante, la negación de la capacidad para que podamos ser complementarios. En el matrimonio se vienen a fortalecer las habilidades porque cada quien aporta su potencial. Cuando no se entiende, el matrimonio es disfuncional. Cada quien jala y hace lo que mejor le parece. Y estamos diciendo que es notorio entonces cuando un matrimonio no se lleva bien. ¿Por qué razón? Porque pensamientos crean ¿qué? Ideologías, conceptos y comportamientos. Entonces es notorio. Nos damos cuenta cuando algo está mal en el vínculo matrimonial. Porque los conceptos son diferentes. Cada quien jala la cobija de la manera que mejor le place. Así que tengamos mucho cuidado. Tenemos que ver con nuevos ojos, que entendamos que no somos lo suficientemente inteligentes para estar muchas veces ocultando cosas. Se es evidente de cómo se está. Una vez más, Jesús le contestó a un teólogo sobre cierta pregunta que este teólogo escriba le hacía. Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Y qué le pregunta Jesús? ¿Cómo lees? Bueno, Felipe, no tiene nada que ver la lectura con los ojos, con la visión, ¿será? Claro que sí, porque usted no puede leer si no tiene buenos ojos. Dijo, ¿cómo están tus ojos? ¿Cómo lees? A menos de que tengas alguna clase de enfermedad, no vas a leer correctamente. A veces que no tengas las normas más básicas de la gramática, aún eso nos va a dificultar lo que nosotros leíamos. Le he comentado a mis hijos que cuando yo llegué a la ciudad de Tepic, allá a principios de los años 80, me parece, pues todo me parecía espectacular. Yo era de un pueblo, o soy de un pueblo muy pequeño, pongo pocas tecnologías, tan pocas que el teléfono todavía le tenías que dar cuerda para que te contestara una persona que ya en una central manipulaba los cables y ya te comunicaba a donde tú querías. Pero todo me parecía maravilloso en la ciudad, todo lo leía. Pero descuidaba lo que leía.
supermercado o Oxxo, ya había Oxxos, muy pocos, pero había. Cenaduría. Pero lo que me dejó un día espasmado por un tiempo, unos días, fue cuando leí neveria y paletería. Dije, ¿qué será eso? Neveria y paletería. Y yo no quería preguntar, porque como era de rancho, así me va a ir. Y cada vez que pasaba el camión por aquel lugar de la neveria y paletería, yo volteaba por la ventana para saber qué vendían en ese lugar. Hasta que me percaté que era una nevería y una paletería. Pero fueron 3 horribles días o 3 horribles semanas en donde queda distorsionada tu realidad. Por eso es cómo lees. ¿Tienes alguna clase de estas enfermedades que hemos enumerado? Jesús en Lucas 10, del versículo 25 al 37, no lo va a leer, nos ilustra lo que conocemos como la parábola de la mujer samaritana, perdón, del buen samaritano. Y el buen samaritano, si se da cuenta, como que tiene algo extraño en sus ojos que no le permite entender o comprender lo que Jesús le quiere decir. Maestro, ¿qué haré para ganar la vida eterna? ¿Cómo lees? Pues dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. A tu prójimo como a ti mismo. Señor, dice, pero sigo sin comprender quién es mi prójimo. Y es algo que está tan impreso en el cristianismo que no entendemos que el prójimo nuestro es el próximo. Y que déjame decirte que antes de que tu próximo sea tu vecino, tu próximo, si estás casado, es tu esposo o es tu esposa. Luego tu próximo después son tus hijos. Y después son tus vecinos. Es lo que está más cerca a ti. ¿Cómo amas? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te relacionas con las personas que están más cercas a ti? Hay algo extraño, quizás que no permite el desenvolvimiento, desarrollo de las buenas relaciones. ¿Qué es lo que está oponiéndose entre ti y aquello que no te permite ser feliz? ¿Qué hay entre tu prójimo y tú que no te permite captar la información adecuada que tus ojos recogen para llevar a tu pensamiento una idea racional? Como nunca antes, yo no quiero en esta tarde enredarlos, quiero hacerlo más claro. Pero como cristianos tenemos eso todavía en nuestra óptica. ¿Qué hay en medio de nosotros que no nos permite amar con libertad a Dios y a Cristo Jesús? ¿Qué cosas hay? Puede haber ideologías, puede haber pensamientos, puede haber doctrinas que nos hacen distorsionar la realidad de Dios. Y el cristiano con cuánta facilidad distorsiona al Dios de Israel. Haciendo sincretismos, por ejemplo. No podemos dudar que nosotros tenemos problemas. Yo tengo problemas. Y espero que también tú los tengas. Y no lo digo en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que eres humano. Y si tienes problemas, entonces tenemos la necesidad de buscar soluciones a esos problemas. Y muchas soluciones o muchos recursos de soluciones nos han fracasado. Y ahora que empezamos nosotros en Fe en Dios, sabemos que el único recurso para resolver nuestros problemas viene ¿de dónde? De lo alto, viene de Dios.
Es nuestro último recurso. La única solución para nuestros problemas está en Cristo Jesús. Cuando tú pones otra cosa diferente a esto, entonces eso va a ser un obstáculo para que veas claridad en lo que Dios quiere darte claridad. Para que veas una respuesta en la respuesta que Dios ha dado para que tú seas feliz. A veces ensuciamos. Bien, vamos a continuar porque eso era como una especie de introducción. Vámonos al capítulo 12, por favor, de la carta a los Romanos, que le vamos a dar finalización en esta tarde. Y ya para decirte que ya nos van a quedar prácticamente 2 o 3 capítulos y terminamos esta serie. Dice el versículo 9 del capítulo 12, versículo 9. Su amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Estamos viendo la parte veamos con nuevos ojos y dentro de ese un paréntesis que abrimos que se llamaba consejos y responsabilidades cristianas. Hay un consejo y hay responsabilidades que tenemos que tener como creyentes. Dice que el amor no sea fingido. De alguna manera, cada uno de nosotros tiene una definición de lo que es ser fingido. Y cuando vamos a las definiciones bibliográficas o de diccionario encontramos que es algo semejante a la hipocresía. Todo lo fingido tiene que ver con hipocresía. Algo que está debajo de una careta, algo de una manga. ¿Qué era la hipocresía en los tiempos de Grecia? ¿Se acuerda usted? Era una careta. De tal manera que los actores se ponían una careta de risa, de tristeza o de llanto, dependiendo del guión que les tocara. Una máscara, ahí estaban con la máscara. Alegría, una máscara riéndose. Tristeza, una máscara llorando. Hace algunos años había una revista mexicana que se llamaba así, ¿no, Polo? Lágrimas y risas. Y se caracterizaba porque la portada era esa, 2 máscaras, una riendo y otra ¿qué? Y otra triste. Lágrimas y risas. Entonces, lo fingido tiene que ver con la simulación, con la hipocresía, con el engaño, con la falsedad, con la duplicidad. Y es que las personas en ocasiones, cuando no son conscientes de su haber, de su potencial, viven una duplicidad, viven 2 vidas. Dependiendo donde se le acomode mejor, es la clase de careta que presentan ante la sociedad. Y eso ya no tiene que ser, dice Pablo. Usted tiene que vivir una vida sin fingimientos, un amor sin fingimientos. Y fíjese que aquí es algo muy importante porque detalla la palabra amor. Y acuérdese que el amor es la capacidad de decisión de una mente inteligente. Eso es el amor. La capacidad de decisión de una mente inteligente. O sea que para ser amoroso se ocupa ser ¿qué? Inteligente. Entonces no cabe en una persona torpe el amor. Una persona torpe no debe de gozar del amor. Porque le falta la capacidad. Ahora entiende por qué, permítame la expresión, permítamela, aunque me llame la atención después. El problema es que hay mentes estúpidas. ¿Qué hace una mente estúpida? Estupideces. Déjeme ir más allá y sígame perdonando. Ve las relaciones por qué son estúpidas, sin sentido. Porque no hay buenos ojos. Hay ojos enfermos. Hay malos ojos que están capturando mala información. Están observando, están leyendo malas cosas. Como consecuencia,
se forman malos conceptos, malas ideologías y al final se causan ¿qué? Fracasos y errores. Desdicha, desesperanza. Si necesitamos nosotros vivir felices, necesitamos conquistar el éxito, tenemos la obligación de invertir, de poner frente a nuestros ojos buenas cosas, buena lectura, buenas películas, buenas series de televisión, como lo decía David, ¿no? El rey David, porque al final vas a andar pensando como eso. Dijo, ninguno de estos se va a acercar a mí. Personas impías, personas sin sesos, personas insensatas, ninguno de ellos estarán conmigo. ¿Por qué? Porque al rato voy a andar pensando como ellos. Es algo patético dentro de los matrimonios mexicanos. Las mujeres invierten mucho tiempo en ver telenovelas o series de amoritos de televisión y van formando el concepto tonto en su vida que las cosas tienen que ser como lo vieron en la televisión. Muy fuera de su realidad. ¿Qué ves en la televisión? No, bueno, en la televisión únicamente te ponen series y son telenovelas, La Mansión, ¿sí? Donde hay mucamas y servidores y todas esas cosas, ¿no? Te ponen banquetes, te ponen ropas maravillosas, carros últimos modelos, pero no te ponen necesidades. ¿O sí? No te ponen que para tener esas cosas hay que trabajar mucho y que a veces trabajando mucho ni para eso te va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es el estrago de lo malo? Ocasionó el problema que la persona quiere eso que está viendo y cuando en el matrimonio se da porque el cónyuge no tiene el potencial para hacerlo, pues, ¿qué es lo que hace? Dice, es un inútil. Bueno, para nada. ¿Y ha visto series mexicanas? Donde la mujer, hey, bueno, para nada, inútil. ¿Sí? Y así se viven porque tienen una distorsión de su visión, una distorsión de lo que es su realidad. Y son personas que ya no pueden vivir con felicidad. Entonces, es importante, el amor es la capacidad de decisión de una mente inteligente. Pero abrámonos a lo otro, hay mentes insensatas. De una mente inteligente saldrán buenas cosas. ¿Sí? De una mente insensata, ¿qué va a salir? Insensatez. Qué bien. Entonces, dice, aborrezcan lo malo, Romanos 7, versículo 7. Dice Pablo, yo no tenía conciencia del pecado si no hubiera conocido la ley. Dice que la ley es mala de ninguna manera. Yo no hubiera tenido conciencia del pecado, de aquello que me podía dañar, que me separaba de la felicidad, si no hubiera tenido conocimiento de la ley. Y es tan sencillo, porque fíjese usted, dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios, hablando de esto, encontramos 6 que tienen que ver con la relación interpersonal hombre con hombre. ¿Se acuerda usted cuáles son? Uno de ellos, mencióneme, no robarás. ¿Sí? Entonces, el robar algo a alguien me va a ocasionar un problema. ¿Estamos, sí o no? De momento me dicen no me van a cachar, pero alguien me decía hace días, todo aquello que es secreto algún día tendrá que venir a la luz. Así de fácil. En lo tanto que viene a la luz, causa tus estragos internos. No robarás. ¿Qué otra cosa más? A ver, vamos participando. No matarás. No mentirás. ¿Qué más? No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Qué más? Honra a tu padre y madre para que te vaya bien en los días que el Señor te da sobre esta tierra. Y falta uno. ¿Cuál es? No adulterarás. Entonces, si te das cuenta, cada uno de estos capítulos de la ley de Dios causa muchos problemas.
Hace unos días estábamos viendo cómo dentro del cristianismo se permiten prácticas que van contra la ley de Dios. Por el simple hecho de no molestar a las personas. Esto, aparte de ser un foco de contaminación para una congregación, es un problema muy serio para la persona que no le previenes y que no le amoneste para que cambie su conducta. Y es importante. Si yo no conozco la ley de Dios, si yo no leo, porque hemos dicho que es importante lo que nosotros vemos, si no tengo buena lectura, si no leo la palabra de Dios, yo no voy a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y hay muchos cristianos que dicen, Señor, muéstrame tu voluntad. Y el Señor diría, pues ponte a leer. ¿Se da cuenta que muchos están buscando la voluntad de Dios? Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿Y cuál será tu voluntad? No lees. Bueno, ya leíste mucho, leíste a César Lozano, leíste a todos los buenos, ¿cómo se llaman? Conferencistas y coaching de la actualidad, muy buenos. Y te los aprendes al derecho y al revés. En los cristianos no se digan. Conocen tanta literatura de tantos libros que constantemente están sacando los cristianos y la Biblia no la conocen. Y muchos de esos libros contradicen la palabra del Señor. Tenemos que aprender a aborrecer lo malo. Sigue dictando el versículo 9, pero apéguese a lo bueno. En Mateo 13, Jesús detalla la parábola del sembrador y dice que el sembrador salió a sembrar. Una pregunta nos tenemos que hacer. ¿Qué salió a sembrar el sembrador? A ver, una pregunta, con que estemos. ¿Cómo? Una semilla. Ahora, ¿qué clase de semilla era la que salió a sembrar el sembrador? ¿Mande? ¿Se da cuenta del problema de donde estamos metidos? Si usted fuera un agricultor, ¿qué sembraría? Indistintamente donde estuviera, a ver, ¿qué sembraría? Sembraría buena semilla. Si usted es sembrador, sembraría buena semilla. Dígale a su vecino, si tú eres sembrador, sembrarías buena semilla. ¿Ve cómo nos complicamos la existencia? Dice, el sembrador salió a sembrar. Ah, trigo, dice, porque había de Israel. Es lo que menos le importa a Dios. Maíz, girasol, porque tiene buen precio. No, salió a sembrar buena semilla. ¿Por qué buena semilla? A ver, para que haya buen fruto. O sea, semilla seleccionada, semilla de primer orden, semilla clasificada. Si a veces, ahí viene la cuestión, si a veces sembrando buena semilla, la germinación, la cosecha se complica, ahora imagínate tú sembrando lo que hay, venga. ¿Por qué razón? Porque dice la misma parábola del sembrador que mucha de esa semilla buena cayó en tierra dura, donde no podía germinar, donde vinieron las aves y la comieron porque no fue penetrada en el suelo. Otra cayó entre piedras, dice, bueno, semilla dura. Otra cayó en tierra buena, pero con poca profundidad, y va detallando. Y mucha cayó en tierra buena, pero donde también, hay una ilustración enseguida, vino mala hierba, aunque era buena la semilla. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si sembrando lo bueno hay riesgo de que no coseches, por eso dice, alguna, al 30,
al 70, al 50, al 100, siendo buena semilla. Imagínate si nosotros sembramos al ahí se va. ¿Habría resultados de sembrar al ahí se va? ¿Qué resultado habría en el matrimonio si nada más estás conviviendo, ya me casé y ahora lo que resulte? Hay que trabajar, hay que cultivar. Un matrimonio no es la confabulación del deseo de las personas de unirse por unirse y tener chamacos. Ese no es un matrimonio. Es de fortalecerlo, de decir, mira, esto es lo que yo soy antes de casarme, con esta clase de carácter que nos sirve para fundir mi vida con el otro o con la otra. Y cuando te das cuenta, te haces complementario, como le ilustraba Dacia. No necesitamos el uno al otro. Y ya saliendo del matrimonio, dele para la sociedad afuera. De aquí la importancia de que Dios use a la iglesia como la novia, como la esposa del Cordero. Porque se es complementario. Entonces, nos detalla la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar buena semilla. Bien, sean afectuosos con sus hermanos y ámense los unos a los otros, prefiriéndose unos a otros en cuanto a honra. Sean ¿qué? Afectuosos con sus hermanos y ámense los unos con los otros. ¿Cómo vamos a dar el amor entonces? Si dijimos que el amor era la capacidad de decisión inteligente, ¿cómo vamos a relacionarnos con las demás personas? De una manera inteligente. En donde busquemos una relación no para dañarnos, sino para seguir edificando la vida de la persona que es próxima a nosotros. Y prefiérense unos a otros. Usted prefiera la convivencia de alguien que verdaderamente tenga buenos sentimientos. No se ande involucrando con los impíos. No se ande sentando en la silla de los escarnecedores, de los que hacen burla, porque así como estás devorando en la mesa de ellos a alguna persona, cuando tú te levantes, el devorado vas a ser tú. Prefiera a los que tienen más honra. Dice el versículo 11, sean diligentes, o sea, cuidadosos, tengan cuidado con su relación. No perezosos. Acuérdense que la pereza no es, ¿qué? Hacer nada. El perezoso hace mucho, ¿sí? Pero no hace lo que debe hacer. ¿Estamos? Su raíz etimológica es el ocio, ¿sí? Perezoso, ocioso. El hobby. Y el hobby es aplicarnos en algo por el simple hecho de estar ocupados, aunque no sea lo adecuado. Sean entusiastas en espíritu, sirviendo a su Señor. Que el espíritu no decaiga en ningún momento. Oiga, le voy a hacer una pregunta y sea sincero. ¿Cómo se siente en esta mañana? Cuando voltea hacia atrás y dice, ay caray, ¿cómo se siente? ¿Bien? Espero que se sienta bien. Pero ¿cuántas veces te quedas? Ay no, pues mis ganas me van a dar de cantar, diciendo de la alabanza ahora, ¿no? Cuando no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, que la alabanza no es para los que vienen. ¿Para quién es? Es para Dios. ¿Te golpea en el ánimo? Sí te golpea y mucho. Porque lo primero que te hace preguntarte, pues ¿a dónde me metí? Pues, ¿sí? Si yo conozco, pues está grandote y hay muchos, pues ¿dónde me metí? Y es cierto. Gócese en su esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene respecto a la iglesia?
Hace poco decíamos nosotros, oyes, la familia nos creció. ¿De veras? Dije, Cari, pues ¿dónde está? ¿Sí? Pues casi no éramos 40 el 16, pues, el 15. Bueno, es que otros están allá. ¿Y los que estaban aquí, dónde están? Gócense su esperanza y sean pacientes en sus aflicciones. Esto te trae aflicción. ¿Qué cosas estás viviendo ahorita que te afligen? El problema que estés viviendo en cuanto a tus relaciones, en cuanto a tus logros, en cuanto a tus fracasos, en cuanto a tus éxitos. ¿Cómo te sientes? Sé paciente en medio de los problemas, en medio del dolor, y sigue siendo constante en la oración, porque la oración es el arma que te va a permitir ver coronado tus esfuerzos. Por eso no decaiga, no decaiga. ¿Sabe que hay iglesias cristianas que no oran nada más los puros jueves, sino que oran todos los días? A las 6 de la mañana, 5 de la mañana, todos los días. Y no tenemos duda que si es así, es porque han tenido respuestas a sus oraciones. Yo he tenido respuestas a mis oraciones, ¿y tú? Entonces, si hay respuestas, ¿por qué no oras más? Es que a veces el problema es tan grande que digo, ¿para qué si no estoy logrando nada? ¿No es cierto? ¿Para qué si no le veo pies al asunto? ¿Para qué que si no me parece que esto es en vano? Hay cosas que tenemos que hacer. No tenemos duda de que nuestra forma de ser en algunas ocasiones trajo afectaciones a la vida del prójimo, esposo, esposa o a los hijos, y que es visible. Y que tenemos que trabajar por amor a Dios y por amor a nosotros mismos y por compromiso personal en la vida de nuestros hijos. Porque en lo que se pierden nuestros hijos, te pierdes tú. ¿Sí sabía eso, no? En lo que no logras meter a tus hijos, a tus papás, a tu familia, a tu prójimo, tú también te fuiste, dice Ezequiel. Entonces tengamos cuidado, tengamos un amor inteligente. Ahora bien, contribuyan para la oración de los santos. Está bueno. Pero aquí no lo tocamos mucho. Sean hospitalarios. Hay algunos lugares donde se está por estrategia. Vamos aquí nosotros en Mexicali. Muchas personas vienen del sur para irse al otro lado. Yo recuerdo años atrás como unos familiares que tengo por ahí, llega con Felipe, y yo me quedaba, no, y pues tengo que ser hospitalario, dice la palabra, ¿no? ¿Será? No tiene nada que ver con eso. ¿Sé hospitalario con quién? Con los santos. Personas que ni siquiera conozco. Mira, ahí en Nayarit recuerdo una persona, una vez a la iglesia llegó una persona desconocida, porque pues es una estación de ferrocarril y tú sabes que en los ferrocarriles viajan tantas personas raras y extrañas. Total que una familia de la iglesia le dio cobijo a una de esas personas y lo tuvo por un tiempo. Me dice, ¿cómo la ves? Pues yo no lo veo bien. No, pues estás mal, hermano, me decía. ¿Cómo que tú siendo el pastor no lo ves bien? Si la Biblia dice que hay que ser hospitalarios. Pero tú no lo conoces, el tipo era un malandro bien hecho, que al final quiso abusar de la hija de aquella familia. Lo metió a la casa, andaba galaneando a la esposa también y andaba tratando de corromper en vicios a los hijos. Imagínate. Es que a veces no sabemos. Si con dificultad conocemos al próximo, ¿cómo vas a conocer a alguien que está sumamente lejano de ti? Entonces tenemos que aplicar la palabra de una manera inteligente. Ser hospitalarios ¿con quién? Con los santos. Porque a ti ya te consta que aquella persona es proba.
Podemos nosotros invitar a alguien que viene de muy lejos, quizás de Vancouver, de Canadá. Tengo un amigo por allá, un canadiense holandés. Y a él si lo invitara con mucho amor, ven a mi casa está dispuesta para ti, porque yo lo conozco, sé que es un santo. Y la palabra me pide, sé hospitalario con esa clase de personas. Dice el versículo 12, gócese en esperanza. ¿Qué esperanza tiene usted de que las cosas pueden ser diferentes? ¿Cómo está viviendo el día de hoy? ¿Cuáles son sus problemas? Y llegó a Cristo Jesús y dijo, esto puede dar un giro favorable a mi vida. Gócese en esa esperanza. Si usted se goza en esa esperanza y tiene paciencia en medio de las aflicciones y se somete en la oración, usted va a conquistar, usted va a lograr mover los cielos para que Dios cumpla con el deseo de su corazón. Es la única manera. Seamos pacientes, siendo constantes en la oración, y acuérdense que la oración es comunión. La oración es comunión. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, una de las cosas tristes es que el cristiano no quiere tener comunión con Dios. ¿Se da cuenta de eso? Dese una vueltecita en iglesias diferentes y va a ver que cuando hay convocatorias a la oración, si la iglesia es de 1000 personas, cuando muchos llegan 30. Y se dicen ser muy buenos creyentes. Pero nada más 30, lo que dicen que Dios no les interesa. Y si llegan, ya se esconden y están con el teléfono, ¿no? Lo que te está diciendo que a Dios no le interesa. Pero es cosa importante porque en el trabajo no lo hacen. ¿Por qué no se pueden atestear en el trabajo? ¿Por qué no invierten horas de Facebook en el trabajo? Porque, a ver, dime respuestas. ¿Qué más? Lo pueden correr, lo castigan económicamente y ahí le duele el bolsillo, ¿no? ¿Usted cree que Dios no se moleste? Mira, somos tan cínicos, discúlpame que lo diga así, pero tenemos más respeto en un acto cívico que en un acto cristiano. ¿Se ha dado cuenta de eso? Está el 15 de septiembre y todos derechitos. ¿Sí? Saludando. Le duele la cabeza, tiene ganas de ir al baño, tiene sed, pero usted no se mueve. Pero no es cristiano. ¿Por qué? O sea, la bandera sí la respeta. ¿Se da cuenta? Respeta al presidente municipal, respeta al gobernador, respeta al coronel, al teniente, pero a Cristo Jesús y a Dios, ¿cómo nos viene? Son las recomendaciones que nos está haciendo Pablo, recomendaciones cristianas para que los demás sepan que somos de veras. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Yo recuerdo una persona que decía, este que es mi enemigo ya lo veré un día entrar de rodillas a la iglesia. Claro, ¿y por qué tiene que entrar de rodillas? ¿No puede entrar caminando? Es que había tanta mala vibra con aquella persona, había tanta enemistad que lo querías humillar todavía, ¿no? Algún día entrará de rodillas. No es necesario, dice usted, bendiga a los que les persiguen. Hay personas que
¿Por qué los tenemos que bendecir? Bueno, pues si alguien se opone en mí en todo, bendícelo. ¿Por qué? Porque si se opone en todo, te está mandando malas vibras. Y si te manda malas vibras, pues eso te va a permitir más comunión con Dios, más comunión con tu Señor. Lo vas a conocer mejor, y si lo conoces mejor, Él va a estar contigo protegiéndote, va a ser tu escudo, va a ser una manifestación constante de gloria en tu vida. Y te dice: no tomes tu venganza, déjame a mí la venganza. No seas vencido, dice, te adelanto un poquito lo que dice el versículo 20. No tomes tu venganza, déjamela a mí. Tú nada más haz buena obra, tú bendice a aquellos que te están ocasionando problemas, bendícelos. Porque si los bendices, lo único que vas a hacer es amontonar brasas sobre su cabeza. Y estamos hablando de que empieza Pablo diciendo que el amor no tiene que ser fingido. Oiga, ¿qué hacen? Pensemos un poco. ¿Usted para qué usa las brasas en el brasero de su casa, en el asador de carne? ¿Para qué usa las brasas? ¿Y en el asador para qué lo usa? Para asar la carne, que se cocine, ¿no? Entonces imagínense si tuviera brasas en la cabeza, ¿qué va a pasar? Se le van a cocinar los sesos. ¿Y sabe que esta era una práctica real en Egipto? Se ponían un brasero en la cabeza. Yo sé que usted no tiene mucha familiaridad con lo que es un brasero, pero es algo semejante a una palangana. Tampoco tiene familiaridad con una palangana, pero era un brasero, una cosa que se ponía en es una cosa como una estufa de carbón. Se usaba mucho en el sur. Como una olla perforada, forma ovalada o cuadrada, y se la ponía en la cabeza ¿con qué? Con brasas, en señal de arrepentimiento, de dolor, en señal de que estaban arrepentidos, en señal de que habían hecho algo malo. Mira, estoy así. Pero realmente es insensatas. Porque si la carne en la brasa se asa, se cocina, imagínate en tu cabeza qué pasa con los sesos. Ahora entendamos una cosa. Tan tontos no eran. Te voy a decir por qué. Porque quién sabe que el fuego calienta hacia arriba. Por eso vas al circo, el fakir de la India, que está en el horno de fuego, y están las llamas, ¿no? Y el fakir abajo de las llamas. Ay, chiquito, póntete arriba, estás abajo, no calienta tanto. Y ellos también, arriba. Bueno que se hubieran puesto en los hombros el brasero para que le llegara más fuerte el calor, ¿no? Y si se le cocieran, pero es la figura. Entonces, si no tienes buenos sesos, una buena mente, y tú ya te quemas los sesos, pues ¿qué pasa? Si con buenos sesos no piensas, ahora con los sesos quemados, no sé si le ha pasado, pero hay veces que yo estoy en unos atolladeros, en unos problemas tan serios, que no hay cómo resolver algo. Y por más que intento buscar la manera de cómo resolver, no logro, más me complico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues la desesperación, ¿no? Te desesperas. ¿Y desesperado qué haces? ¿Qué decisiones tomas? Más tontas todavía. Si ya por sí, y luego sin sesos, más confundido, pues imagínate dónde vas a dar. Espero que me esté entendiendo. Entonces, esto es importante. Dice, no vas a amontonar ascuas, brasas, carbones encendidos sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino venzan con el bien el mal. No podemos luchar nosotros con las armas del enemigo. Tenemos que luchar con las armas de Dios. Y nuestras armas espirituales son la oración, son la alabanza, son la adoración, es la canción. Por eso tenemos que cantar demasiado aunque seamos pocos, cantar demasiado aunque seamos muchos. Que nunca pare la buena alabanza, el cantar loor y glorias a Cristo Jesús, porque eso es lo que nos va a dar la victoria. Es lo que derrota
derrota a nuestros enemigos, es lo que fortalece nuestro ser interno, es lo que fortalece la esperanza, es lo que nos dice, hay éxito, sigue como estás, sigues en comunión con Dios. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Y entendamos que una mente altiva nos aleja mucho de la humildad, y la humildad es únicamente entender que hemos venido del polvo, que de ahí salimos y de aquí vamos a volver un día, y que todas nuestras acciones, por mejores que sean, son terrenales. Y sin humildad yo reconozco mi bajeza, mis incapacidades, entonces soy una carta abierta para que Dios me diga, yo te puedo ayudar. Pero cuando somos altivos y soberbios, dice, pues ayúdate tú solo. Sigue con tu brasero encendido. Síguete confundiendo. Por eso andaban los egipcios presumiendo su brasero. Pues qué tontería, ¿no? Tontos haciéndose más tontos. Pasa mucho con el creyente. La religión pasó con los judíos, esclavizados siempre por sus ideas y conceptos a través de religiones, a través de creencias, de ideologías. Viene Cristo, los libera y luego se vuelven otra vez a esclavizar. Pues ¿a dónde vas, pues? Así estamos. No nos resulta en Dios la solución. ¿Por qué? Porque no la buscamos. Porque no aceptamos el consejo que nos da, se nos hace difícil. Y porque tengo que esperar, buscas un atajo. Ni que fueras iPhone. ¿Sí? Pues no. No hay atajos. Tienes que seguir por ahí. Entonces, no paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados míos, versículo 19, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, si no haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia. Eso que tú tienes en tu mente ahorita, dile, Señor, yo renuncio a mi derecho de hacer justicia. Si sale que alguien le ha pagado mal, vaya, quéjese con Dios, dile, mira papito, cómo me ha tratado. Si sabe que alguien le ha hecho un daño, dile, mira Señor, mira papá, cómo me está sacando la lengua, todo lo que hizo conmigo, cómo se ha burlado de mí. Apiádate. Y el Señor te dice, sí hijo, sí hija, yo voy a dar la cara por ti. Entonces, no rebemos las esperanzas a los demás. Hay momentos que lo que es bueno para otros será un fracaso para ti. Y viceversa. Hay un deseo de felicidad que todos tenemos. Pero recuerda que el camino al éxito, a la felicidad se encuentra una vez que has fracasado. Porque si tú no fracasas, no vas a buscar la manera de ser feliz o diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mentes inteligentes, porque hay mentes insensatas. ¿Estamos? Entonces, Pablo lo dijo de una manera muy coloquial. Hay gente que no entiende lo que es el amor y no entiende también que el amor es sufrido, que el amor todo lo espera, que el amor todo lo sufre, pero que el amor todo lo puede. Tú sé paciente, que lo que buscas, que lo que deseas, ya está por llegar. Dijo Cristo Jesús también, de una manera apocalíptica, en el versículo 3 y capítulo 1. Dichosos los que ven, dichosos los que escuchan. ¿Qué ven? Las acciones de las personas santas, porque las acciones de los santos te llevan
a escogerlos como un buen patrón, un buen modelo a seguir. ¿Qué ven? Las acciones de los impíos que te dicen, mira cómo terminaron sus días, no continúes por ahí. Entonces, dichosos los que ven, pero dichosos también los que escuchan. ¿Dónde escuchan? ¿Qué escuchas? Tú puedes ser feliz si lo que estás escuchando es algo que puede edificar tu vida de una manera trascendente. Tú puedes ser infeliz si lo que escuchas son cosas llenas de injusticias y llenas de iniquidad. Entonces, hay una gran justificación. Hay una gran justificación. Tu vida depende de lo que has escuchado y también depende de lo que has visto. Porque decíamos, percibimos la vida a través de nuestra manera de ver el mundo, pero el Espíritu Santo actúa para transformar nuestra mente. Porque tanto lo que veamos como lo que observemos, lo que escuchemos, va formando ideologías, creencias y costumbres. Seamos inteligentes que escuchamos, seamos inteligentes en qué es lo que vemos. Bien, hay muchas cosas que dependen de nosotros y tenemos nosotros que volvernos promotores de paz y ser siempre embajadores de la paz. Hay un gran consejo de cómo tratar a nuestros enemigos y sería que entonces recordemos lo que pasa con el brasero encendido en la cabeza de las personas, que se les quemen sus sesos. Quemados se confunden más, ¿no crees así? Menos razonan. Entonces, ¿cuál va a ser tu toma de decisiones? ¿Siendo inteligente o siendo insensato? Para cambiar un poquito, porque siguen siendo consejos que no podemos nosotros aumentar mucho a esto, yo quisiera que termináramos de una vez de una manera rápida el capítulo 13 de Romanos. Dice el versículo 1, sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las autoridades que hay son constituidas por Dios. Va a ser muy rápido. Fíjese usted aquí una cosa que es interesante. Un gran grueso de la población cristiana en el mundo han usado este pasaje de Romanos 13, versículo 1, en los cuales incluimos tanto protestantes como católicos y cristianos, que han desarrollado grandes enseñanzas sobre sumisión. Pero estas enseñanzas los hacen ir más allá de lo que enseña realmente el concepto de autoridad de sumisión en el Nuevo Testamento. Aquí hay una cosa que tenemos que entender. La verdad en Jesús siempre libera. ¿Escuchó eso? La verdad en Jesús siempre libera. En Juan 3, nada más anótelo para que lo estudie en su casa. Juan 3 del versículo 31 al 36 y Juan 8 del versículo 31 al 36 también nos habla de cómo cuando conozcamos la verdad, verdaderamente la verdad de Dios y de las relaciones, seremos totalmente libres. Entonces, si nosotros hablamos de que la autoridad eclesiástica cristiana ha hecho grandes planes para la sumisión de las personas, algo que se escucha en las iglesias es de que usted nunca cuestione a sus líderes. ¿Lo ha escuchado por ahí? Si el líder, si el pastor, si el obispo dijo algo que no era tan congruente o que le faltaba lógica, usted no diga nada. Si el líder dijo una mentira apoyado en un versículo bíblico, usted tampoco tiene que decir nada. Porque usted tiene que estar sumiso. Nada más que tenemos que leer, ahora sí como dice Jesús, ¿cómo leen? ¿Qué dice el versículo 1? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Qué dijo Jesús respecto a cómo una persona es superior? A ver. A través del servicio. Entonces,
se muestra la superioridad a través de la capacidad del servicio. Y quien más sirve, más autoridad tiene. Entonces, si alguien está en un escaño de autoridad pero no sirve, ¿tiene autoridad? Te tienes que someter a él. ¿No? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Si la lectura fuera literal, fíjate en el rollo que nos metemos. Escuche bien esto. Cuando el hombre verdaderamente no está redimido por Cristo Jesús, toda clase de ente espiritual o persona puede ser una autoridad superior. El diablo es una autoridad superior. Satanás es una autoridad superior. Los principados y los ángeles de maldad entonces son autoridad superior. ¿A quién? A los hombres no redimidos. Y si es literal, entonces te tienes que someter. ¿Te das cuenta? ¿Suena lógico esto? No suena lógico. Entonces, la verdad sería: sométase a la autoridad que es superior, porque trabaja para brindarte un servicio. Si nosotros vamos al contexto de lo que pasaba en el pueblo de Israel, los reyes fueron puestos con ese propósito. Todavía fuera de Israel, los reyes medievales debían de cumplir con ese propósito. Y parte del entenderlo lo vemos en la Revolución Francesa, cuando Luis, y ya me para andar de bocón, ¿quién fue? ¿15 o 5? ¿15? Bueno, un Luis. Cuando este Luis verdaderamente se sintió rey, y en lugar de cumplir con las funciones que tenía un rey, se siguió sirviendo a él solo, con autoritarismo. ¿Qué es lo que pasó? Vino la gran Revolución Francesa. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando Saúl no entendió que Dios lo había establecido para servir al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a buscar otros medios de continuar su supremacía sobre las personas, y como consecuencia vino la gran caída. Porque los reyes fueron puestos, ¿para qué? Para servir. Ese es el mayor ejemplo. Entonces, pensar ahora que los gobiernos democráticos son para tener sumiso al pueblo también es un gran error. Todas las personas que están en los escaños públicos se llaman servidores, ¿qué? Públicos. Y como un servidor, ¿qué hace? Sirve. Pero ¿qué hacen los pillos de hoy? Así te va cuando vas a demandar un servicio, ¿no? Te ponen unas regañadas porque son autoridad, pero no saben que la autoridad está fundamentada en una vida de servicio. Para eso fueron contratados. Las elecciones son un contrato. Entonces, es importante que podamos verlo. Tenemos que someternos a las autoridades superiores. Y sigue diciendo Pablo, han sido puestas para poder tener orden en la sociedad, para que legislen buenas leyes y así puedan beneficiar la convivencia pública. Dijo, para eso tú pagas impuestos, para que desarrollen bien su trabajo. Pero ¿qué sucede cuando esto se sale? Un caos, como lo que pasa el día de hoy. Entonces, la autoridad ha sido puesta para tu beneficio, no para tu perjuicio. Pero ahora sales a la calle y hay cuidado, ¿no? Estás espantado cuando ves al policía. Estás espantado cuando ves al perjudicial, al judicial. Espantado cuando ves hasta el del camión de la basura ya, porque ya también te pone una. Te amenaza, si me ve feo, no te recojo la bolsa mañana.
Entonces, hasta a ellos te tienes que someter. Le dices, la señora, precioso, lindo, hermoso, llévese mi basura. No, ceñito, si no hay 15 pesos. Tengamos cuidado. Entonces, por esta razón necesitamos estar sometidos no solo por motivo de la ira, sino también por motivo de nuestra conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque ellos son ministros de Dios que son constituidos para esto mismo. Paguen pues a cada quien según lo que le deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Así que entiendan, dicen los versículos que están por terminar del 8 al 14, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué es el amor? Cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, puestas las autoridades por Dios para tu bien, por eso pagas impuestos. Dice el versículo 12 para terminar, despojémonos de las obras de las tinieblas, ya no hagamos nada en oscurito y no pretendamos tener haces debajo de la manga, porque eso no corresponde a los llamados hijos de Dios. Preguntas y contribuciones, por favor. Se fue rapidito. A ver.